Pues vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Efesios y les voy a pedir una vez más que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del libro de Efesios capítulo 2 desde el 1 hasta el 10. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado, te agradecemos por el tiempo de alabanza por medio de estos himnos tan preciosos que hemos cantado para tu gloria. Gracias que pudimos recordar el sacrificio tan grande de tu Hijo amado en la cruz del Calvario a través de la Santa Cena. Y Padre, llegamos al momento de exponer las Escrituras y te rogamos, Padre Santo, que tú pongas claridad en nuestras mentes, atención en nuestros corazones, para que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros en particular, pero como iglesia en general. Oh Padre, tú nos has traído aquí con un propósito a cada uno de nosotros, de diferentes lugares, diferentes países, diferentes trasfondos. Y todo esto, Padre mío, para tu gloria, para alabanza de tu gloria. Y te ruego que nos dirijas en el mensaje, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria, y que así salgamos nosotros edificados en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, queremos continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Y hoy llegamos al capítulo 2, en el tiempo de predicación. Pero antes de hablar del capítulo 2, yo quiero hacer un resumen de lo que han estado aquí, o lo que no han estado, para que tengan una idea de lo que estamos haciendo. En los últimos mensajes hablábamos del himno de alabanza en el capítulo 1. ¿Recuerdan? Para la gloria del Señor. Fue un himno que Pablo como que compuso, para que ustedes puedan recordar una idea, un himno en el cual él está alabando al Señor porque fuimos elegidos por Dios, fuimos adaptados, fuimos redimidos y Dios nos hizo entender su voluntad. En ese himno Él nos habla de su salvación. En ese himno le damos gracias al Señor porque envió a su Hijo a redimirnos de nuestros pecados, pero que también su Espíritu Santo es el depósito, decimos, la garantía de nuestra salvación. Y después hablamos de una oración poderosa que nosotros los cristianos tenemos que hacer cada día, una oración de agradecimiento, una oración
en el cual tenemos que pedir al Señor sabiduría y revelación de Jesucristo, para que nuestros ojos puedan ser alumbrados, para nosotros ver la esperanza la cual nos ha llamado, las riquezas de su gloria, y finalmente el poder, el grande poder que Él nos enseña. O sea, hablando sobre la oración de poder. Pues hoy llegamos, mis hermanos, a la gracia, y vamos a hablar de gracia. La palabra gracia es lo que vamos nosotros a estar concentrándonos. ¿Qué es la gracia? Es un tema muy interesante, mis hermanos, porque vamos a hablar de gracia. ¿Saben, mis hermanos, que estamos nosotros aquí por la gracia de Dios? Esta iglesia se formó por la gracia de Dios. Nos mantenemos como iglesia por la gracia de Dios. O sea que todo es por la gracia de Dios. Entonces, Pablo en el capítulo 2 está hablando a la iglesia de los Efesios diciéndole: ¿saben ustedes que yo quiero decirles sobre la gracia? Quiero enseñarles sobre la gracia. Por eso que yo he titulado el mensaje de hoy, Enseñanza sobre la gracia de Dios. Y vamos a hablar sobre eso, ¿qué es la gracia de Dios? Y lo que hace Pablo en este capítulo 2 es que divide, yo he tomado una división de la gracia de Dios en tres partes. Esas tres partes, lo que éramos sin la gracia de Dios, lo que Dios hizo por nosotros por su gracia, y finalmente lo que debemos hacer como resultado de la gracia de Dios. Tres cosas importantes sobre la gracia de Dios. Entonces vamos a hablar de la primera parte, lo que éramos sin la gracia de Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 nos habla de lo que eran los efesios antes de recibir la gracia de Dios. La primera cosa que ellos eran era que estaban muertos en delitos y pecados. Muertos, sin esperanza. Una cosa importante que yo siempre pienso sobre la gracia, y una palabra que se usa en muchos países es una palabra mala. Cuando le dice usted es un desgraciado, inmediatamente usted dice, ay, qué palabra más mala. En República Dominicana decir una persona desgraciado es una palabra vulgar y mala. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando no estábamos con Dios eran unos desgraciados, unos miserables. Y aquí nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A veces, mi hermano, yo no sé si usted ha visto, o si usted ha ido a una cárcel, usted ha visto una persona que ha asesinado o que ha hecho unas cosas malas como robo, atraco o violación, y usted se pregunta cómo es posible que una persona haga una cosa tan desastrosa, tan horrenda. ¿Cómo es posible que la gente viva de esa manera? Hermanos, cuando vemos todas esas bandas, esas maras, por ejemplo, que a ellos no les importa matar a alguien, y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? La cuestión es que cada uno de nosotros viene de esa situación. Es solamente por la gracia de Dios que estamos aquí, pero todos nosotros, en un momento u otro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, cuando una persona comete un homicidio, un delito, continúa y el corazón se le pone como sin conciencia y ya no le importa y sigue matando, está muerto totalmente. Espiritualmente está muerto. No tiene ninguna vida. Entonces aquí nos dice que la primera cosa de lo que éramos la iglesia de los Efesios era que eran muertos. No tenían vida, no tenían esperanza. Una segunda cosa de lo que es vivir sin gracia es que estaban arrastrados por las corrientes de este mundo. Y aquí nos dice que esa corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, seguíamos cuando estábamos en gracia al enemigo y vivíamos
como Satanás quería que viviésemos. Hermanos, y en estos momentos ustedes pueden, tantas corrientes que nos quieren apartar al mundo de Dios, y usted ve tanta libertinaje, tanta inmoralidad. Eso es la corriente de este mundo. Hermanos, vivimos en una situación tan alarmante porque los medios de comunicación quieren confundirnos, hacernos creer algunas cosas que no son verdad, y muchos caen porque realmente esas son las corrientes de este mundo. ¿Y quién controla todo esto? Satanás controla todas estas cosas. Entonces nos dice aquí que nosotros vivíamos cuando no teníamos la gracia en esa corriente. Y mira lo que hacíamos. Hacíamos los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne de nuestros pensamientos. Vivíamos de acuerdo a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nuestras mentes estaban controladas por las cosas de este mundo, por la corriente de este mundo, por Satanás. Hermanos, recuerdan, yo le leí en Hechos, como cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y todos esos libros fueron quemados y toda esa gente se convirtió. Pero antes ellos vivían esa idolatría, ellos vivían esa inmoralidad de la sociedad. Y hermanos, si usted ve todas las cosas que están pasando en la sociedad, la gente está muerta, la gente no puede ver nada de lo que está pasando. No ve. Todo lo que ven parece como que lo que ven son las cosas malvadas, y las cosas malas le dicen buenas y las cosas buenas le dicen malas. Eso es la corriente de este mundo. Y como vivimos en esa situación, entonces somos delante de Dios hijos de ira. O sea que nosotros, por esa vida de estar muertos, de vivir en la corriente de este mundo, de vivir en los deseos de la carne, estamos nosotros, en otras palabras, sobre la ira de Dios. Y Pablo está diciendo a la iglesia, eso eran ustedes sin la gracia de Dios. Eran hijos de ira. Vivían en pecado, estaban muertos. Hermanos, cuando estamos en esa situación, cuando usted está haciendo una maldad todo el tiempo, ya a usted no le importa. Y usted sigue matando como si nada. Usted sigue haciendo las cosas malas como si nada le importa, porque está muerto. Ya su conciencia la tiene totalmente cerrada. Hermanos, eso es una situación difícil. Cuando usted ve a esos terroristas, ellos vienen y le cortan la cabeza a una persona como si nada. Para ellos es como matar una gallina, matar un ser humano. ¿Saben por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. No le ha llegado la gracia del Señor. Entonces, usted se da cuenta lo que usted es antes de que la gracia de Dios llegue. Yo siempre he contado a ustedes esta historia, ¿verdad?, de Nicky Cruz. Es un famoso evangelista en estos momentos, pero él era un jefe de pandillas, un jefe de maras. Y cuando, en su juventud, cuando ellos se reunían, lo que hacían era que, imagínense, mis hermanos, había que matar a uno para ser como miembro de la pandilla. Ellos tenían que sacarle el corazón y decir, esas son cosas horribles. Y en aquel entonces él estaba pues en esa situación, muerto. Hermanos, sin ninguna sensibilidad a los demás. Eso es lo que pasa con nosotros cuando vivimos en pecado. Estamos muertos y ya no nos importa hacer una cosa como la otra. Pero ahora viene la parte importante. Sin gracia estamos muertos. Vivimos con la corriente de este mundo. Hacemos lo que la carne nos dice, los pensamientos malvados, y por ende somos hijos de ira. Pero Dios, y esa es lo que vamos a continuar en la segunda parte. Ahora Dios, en el versículo 4, entonces comienza a mostrar su gracia. Y antes de hablar de esto, yo quiero darle una definición sobre gracia.
lo que yo creo, una definición que yo encontré. La gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos, y la misericordia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos, y Dios hace ambas cosas. En el versículo 4, Dios comienza diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Y yo quiero que pensemos en esto. Estamos aquí, mis hermanos, y usted dice: bueno, pero ¿por qué Dios me dio lo que yo tengo? ¿No lo merezco? ¿Realmente yo he sido una persona mala delante de Dios y Dios me ha dado más de lo que yo realmente merezco? Eso es la gracia, es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. Entonces, cuando hablamos de gracia, hay un pasaje que siempre me ha gustado, y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 17, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eso es lo que la Biblia nos habla sobre esa gracia. Miren, gracia y misericordia. Entonces, esas dos cosas, misericordia y gracia, bueno, la gracia viene por la misericordia y el amor de Dios. La misericordia, Dios nos da por gracia lo que no merecemos. Es misericordia, Dios nos da lo que merecemos. Y Él muestra, nos dice aquí, que Él muestra su misericordia, es rico en misericordia. O sea que en vez de castigarnos por lo malo que hemos hecho, Él nos perdona y nos muestra su misericordia. Hay una combinación, misericordia y amor. Misericordia y amor. A veces me pongo a pensar en nuestros hijos, porque nosotros como padres a veces usamos esas cosas. Hay veces que nuestros hijos se comportan tan mal que lo que merecen es que nosotros los castiguemos y nos olvidemos de ellos totalmente. ¿No le ha pasado eso a ustedes con sus hijos? Que se comportan tan mal que ustedes lo quieren decir: mire, yo te desheredo. O lo quieren llevar otra vez al hospital donde nació, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, ¿verdad? Se portan tan mal sus hijos, ¿verdad? Que dicen: ay, que se vayan. Pero usted muestra dos cosas: misericordia y amor, a pesar de lo malo que son sus hijos, ¿verdad? Usted muestra misericordia, les perdona y no los castiga como ellos merecen. Y me imagino que nuestros padres también, a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo digo, bueno, como padre ahora que yo veo a mis hijos, me pongo a pensar a mis padres, ¿verdad? Cuando ellos nos criaban, y uno se portaba tan mal, uno ni cuenta se daba y uno se portaba tan mal, y a veces uno pensaba, bueno, que eso nunca le va a pasar a uno. Entonces después uno tiene hijos y uno puede ver todo lo que sufrieron nuestros padres por nuestro comportamiento, pero ellos mostraron misericordia y amor. Pero esa misericordia y ese amor no es comparado con la misericordia y el amor de Dios. Y aquí nos dice lo que hizo Dios con nosotros: nos mostró su amor y su misericordia. Nos amó tanto. Él, que es rico en misericordia, y su amor es tan grande, el amor de Dios es maravilloso, no lo puedo comprender. Entonces nos dice aquí el que mostró su misericordia y su amor. Entonces lo que Él hizo fue darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos ninguna esperanza de vivir. Hermanos, miren, nosotros estábamos de esa manera, un cadáver. Y lo primero que Él hizo es que nos da vida. En otras palabras, la vida es el aliento. Es el aliento, el soplo. Entonces Él pone ese soplo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos muertos. Eso es lo primero que Él hace.
que nos da esperanza, nos da vida, y después de eso lo que hace es que nos resucita, todo eso juntamente con Cristo. Nos da vida, nos da eso, pero nos levanta de nuestra muerte, nos levanta, nos da el aliento, pero nos levanta, eso es la resurrección. Y después de eso, nos hace sentar en lugares celestiales, nos dice las Escrituras. Todo eso lo hace Dios, eso es la gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada de eso. Y Él entonces nos da vida, nos levanta y nos hace sentar en los lugares celestiales. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios que nos da todas esas cosas! Pero ¿sabe el propósito de todo eso? Nos dice en la última parte, para mostrar su gracia y su bondad, en el versículo, ese versículo bien importante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, una vez más, cuando nosotros vemos esas personas en la sociedad en la cual vivimos, esas personas malas, terroristas o pandilleros, y viene el Señor y les toca el corazón, los cambia, los sacan de esa condición, le da vida, y esa persona se transforma, es diferente, que uno nunca lo pensaba, pero eso es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que esa persona sea testigo de lo que Dios ha hecho y para que esa persona pueda ser un ejemplo de la gracia y la bondad de Dios. Y nosotros también, Dios nos sacó a donde estamos para mostrar su gracia para con nosotros y su gran bondad para con nosotros. Hermanos, si usted pregunta por qué estamos aquí, por qué Dios nos trae aquí, la gracia de Dios, su misericordia que nos sacó, su amor que nos mostró, su gran amor, entonces nos da vida, nos saca de la vida que teníamos, nos resucita y ahora vivimos para Él. Y nos hace sentar en lugares celestiales. Hermanos, esto es tan hermoso de lo que Dios hace por su gracia para nuestras vidas. Ahora viene la última parte del mensaje. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con lo que nosotros debemos de hacer como resultado de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si Dios te sacó de donde tú estabas, si Dios te hizo comprender el Evangelio, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que Pablo dice a la iglesia que debe de hacer? El versículo 8, desde el versículo 8, Dios nos da la respuesta a esto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Usted se sienta, lo primero que usted dice, bueno, Señor, es increíble, estoy aquí, tú me has salvado. Y no es porque yo hice todo el trabajo, sino que tú hiciste todo. La salvación viene por tu gracia, es tu gracia la que me ha salvado. Entonces lo primero que Pablo dice debe de hacer el creyente es reconocer que es por la gracia de Dios que hemos sido salvados, por medio de la fe, que Dios hizo todo. Todo lo hizo Dios para nuestra salvación. Y entonces nos dice que todo depende de Dios. En el versículo nos dice, y por eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Lo que somos ahora, lo que tenemos ahora, es un regalo de Dios. Es Dios. No depende de nuestras obras, no es lo que nosotros hacemos. Pero aquí nos dice que es Dios. Es Dios. Es por la gracia de Dios. Cuando te pones su fe en Jesucristo, entonces Dios le salva. Hermanos, muchos de nosotros hemos tratado de salvarnos y de ganar esa salvación por nuestras obras. Y nos hemos convertido en legalistas. Si yo hago tal cosa, si yo oro todo el tiempo, si yo pues me dedico a la iglesia todo el tiempo, entonces yo voy a agradar a Dios. Entonces yo voy a ser salvo. Entonces nos convertimos en cristianos
por obras. Y mucha gente vive de esa manera. Si yo hago tal cosa, entonces Dios me va a premiar. Si yo hago, y ustedes ven las peregrinaciones que hacen los católicos, porque ellos piensan que haciendo esas cosas van a ganar el favor de Dios. Pero aquí me dice que no es así. Tenemos que reconocer que es por Dios, no por nuestras obras, sino es Dios, por su gracia, por la fe que tenemos en Él, por su gracia, entonces Él nos salva. Uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos es que caemos en el mismo pecado, y caemos en el mismo pecado. Una de las razones es que nosotros pensamos que no vamos a caer en el pecado porque estamos viviendo una vida santa. Queremos nosotros pensar que lo que estamos haciendo es para la obra que estamos haciendo, es para nuestra salvación. Entonces una vez dependemos de nosotros y por eso es que caemos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque creemos que estamos firmes por nuestras propias acciones. Nos olvidamos que todo depende de Dios. Lo primero que tengo que decir, Señor, yo soy salvo por tu gracia. No voy a caer en pecado por tu gracia, no por mis propios esfuerzos, sino por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor. Y yo tengo una fe en ti que no depende de mis obras, sino depende de ti. Mi salvación depende de ti. Ahora viene la tercera parte de lo que debemos de hacer. Y saben, mis hermanos, el último versículo nos dice que somos hechura suya. En otras palabras, esta última verso, eso de ser hechura, es que somos la obra maestra de Dios. En el griego se habla de poema, o sea que somos como el poema grandioso de Dios, esta obra maravillosa que Dios ha hecho. Y que Dios nos ha creado para hacer buenas obras que ya Él ha preparado de antemano. En otras palabras, cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, estamos diseñados para hacer buenas obras. Eso es indiscutible. Cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos diseñados para hacer buenas obras. Cada uno de nosotros. Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Él nos creó, nos hizo como su obra maestra para que nosotros vivamos una vida santa y sin mancha. Es el resultado de la gracia de Dios. Entonces usted ve que es como, tiene una secuencia. Primeramente, y tenemos que aceptar que es por la gracia de Dios. Segundo, todo depende de Dios. Pero nuestro diseño es para que hagamos buenas obras. El cristiano verdadero, después que entra en la gracia de Dios, usted no puede seguir en la maldad, no puede seguir en el pecado. No puede. Porque usted está diseñado para hacer el bien. No estamos diseñados para adulterar, no estamos diseñados para hablar mentiras, para chismear. No estamos diseñados para estar en las corrientes de este mundo, pero estamos diseñados, aquí nos dice, de antemano para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Hermanos, y por eso es que ustedes ven que el cristiano verdadero, el cristiano que vive en la gracia de Dios, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque está diseñado para hacer las obras de la gracia, las obras de Cristo. Entonces, aquí vemos, mi hermano, la importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Estábamos muertos, viviendo en la corriente de este mundo. De hecho, éramos hijos de ira. Pero Dios tuvo misericordia por su gran amor. Él nos dio de su gracia, nos dio vida. Hermanos, y esa vida que Él nos da junto con Jesucristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, Él nos enseña que esa gracia que Él nos dio es para que nosotros primeramente reconozcamos que es por su gracia,
por medio de nuestra fe, pero que no depende de nosotros, sino depende de Él absolutamente, para que nosotros, como hechura suya, como obra maestra, entonces anduviésemos, hagamos las buenas obras y anduviésemos en ella. Esto para mí, mis hermanos, es una lección tan grande como iglesia, como nosotros como individuos. ¿Qué hacer en este mundo? ¿Cómo vivir en este mundo? Hermanos, si nosotros como cristianos seguimos las corrientes de este mundo, entonces no estamos viviendo de acuerdo a la gracia de Dios. Y nuestra iglesia también. ¿Qué podemos nosotros hacer? Vivir en la gracia de Dios y dejar que Dios nos guíe por su gracia, porque todo depende de Dios. Cuando yo voy a la iglesia, digo, Señor, ¿cómo es que tú mantienes a tu iglesia? El himno que cantó nuestro hermano José, el segundo himno, ese era el himno que yo tenía para el final y lo escogió, pero es un himno tan poderoso, porque me dice, yo no sé cómo es que la gracia del Señor toca al pecador, pero yo sé en quién yo he creído, y es poderoso para salvarme. Y me pongo a pensar en eso, mi hermano, porque nuestra iglesia, cada uno de nosotros dice, pero ¿cómo es que yo llego a la iglesia? Y cada uno de ustedes tiene una historia diferente. Y lo que Dios quiere seguir haciendo, con nosotros dependemos absolutamente de la gracia de Dios. Y lo que Dios hace, mi hermano, como es increíble, como Dios toca el corazón, como Dios trae a la gente que Él quiere, y usted no se desespera porque Él va a tocar a una persona que está muerta. Usted solamente crea en la gracia del Señor, y usted se va a dar cuenta las grandes maravillas que es vivir en la gracia del Señor. Usted no se puede desesperar, usted no puede pensar que depende de usted. No se preocupe. Lo primero que usted tiene que hacer es creer en esa gracia de Dios, y va a tocar el corazón cuando Él quiere. La persona que está muerta, que usted piensa como que esta persona nunca va a responder, va a venir la gracia del Señor. Y Dios, pero dice aquí, pero Dios muestra su misericordia y su amor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar la gracia del Señor? Y con eso yo quiero terminar. ¿Cómo podemos aplicar esa gracia de Dios en nuestras vidas? Bueno, recordemos lo que éramos en la gracia de Dios. Siempre, cada día tenemos que recordar lo malvado que nosotros éramos sin la gracia de Dios. Entonces tenemos que reconocer, aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas cada día y vivir por la gracia de Dios. Eso, mis hermanos, es yo diría, es el gozo de vivir en la gracia de Dios. Esa es la enseñanza de la gracia de Dios. Estamos muertos, Dios nos dio vida. Entonces, a través de esa vida, como Él nos dio esa gracia, vivimos por Él, vivimos con Él. Y Él entonces nos abre el camino, nos enseña por su gracia lo que debemos de hacer. Una vez más, yo quiero que recuerden el capítulo 4 de Hebreos, y con esto quiero terminar sobre la gracia del Señor. Y yo creo que presten atención cada día y que esto sea una oración para ustedes. Este pasaje bíblico, Hebreos 4:16, cuando usted tenga cualquier problema, cuando no sabe qué hacer, miren cómo nos dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4:16. Qué maravilloso es la gracia del Señor, que nos ha salvado, que nos ha dado vida, que nos ha acercado al Señor. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios Él nos une a su gloria, por su gran amor. Oh, qué grande es la gracia del Señor. Piensa en eso cada día, en esa gracia tan sublime, y vivamos por esa gracia. Que nada nos preocupe en esta vida, pero viva por la gracia
de Dios que Él nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, cuán maravillosa es tu gracia. Cuando éramos muertos, cuando estábamos muertos, nos diste vida. Formaste esta iglesia. Trae a los hermanos, Padre mío, toca los corazones muertos y nos das vida. Y Padre, yo sé que en estos momentos hay gente que está muerta. Si te pedimos, Padre Santo, que ellos puedan experimentar tu misericordia y tu amor y recibir la gracia. Y que ellos también, como nosotros, puedan, Padre Santo, ser liberados de la cadena de la muerte, liberados, Padre Santo, de la cadena del pecado y vivir, Padre Santo, por tu gracia. Padre, ayúdanos cada día a apreciar tu gracia, a vivir en tu gracia, Padre Santo. Oh Señor, necesitamos tanto de tu gracia. Oh Señor, necesitamos tanto de tu gracia. Ayúdanos, te lo ruego. Y como nos dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir esa gracia y misericordia en el tiempo que más lo necesitamos. Y en estos momentos, Padre mío, donde la gente sigue la corriente de este mundo, guiados por Satanás, Padre Santo, con tanta inmoralidad, ayúdanos a buscar tu gracia y a vivir en tu gracia. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.